Hola, soy Gilberto, tu narrador esta noche. Estoy aquí para ayudarte a relajarte y desconectarte. Ponte cómodo y cierra los ojos si lo prefieres. No importa dónde estés, estamos juntos en este viaje. Dime, ¿qué hora es donde te encuentras ahora? ¿Y de qué parte del mundo me estás escuchando? Me encantaría saberlo. Antes de que caigas en un sueño profundo, recuerda darle me gusta y suscribirte para más relatos. Ahora respira hondo y prepárate, porque la primera historia comienza. En la secundaria vieja del pueblo, había un casillero que nadie quería usar. Estaba situado al final de un pasillo oscuro, cerca de un aula que llevaba años cerrada. Era el casillero número 13. Los estudiantes decían que estaba maldito, aunque nadie sabía exactamente por qué. Algunos afirmaban que, si lo abrías, encontrabas cosas que no deberían estar allí, objetos perdidos hace años, cartas que parecían responder a tus pensamientos, o incluso fotos de personas que no conocías. Sofía, una estudiante de último año, era escéptica respecto a esas historias. La secundaria era un lugar viejo y lúgubre, pero para ella, todo eso no eran más que rumores para asustar a los nuevos. Sin embargo, cuando le asignaron el casillero número 13, no pudo evitar sentir un leve escalofrío. El primer día, al abrirlo, notó que algo no estaba bien. Aunque el casillero estaba vacío, olía a humedad, como si nunca hubiera estado completamente cerrado. Tocó el interior, y sus dedos sintieron algo extraño, una pequeña hendidura en el fondo, como si hubiera un compartimento secreto. Decidió ignorarlo y colocó sus libros y útiles dentro. Durante la primera semana, no ocurrió nada extraño. Pero una tarde, mientras guardaba su mochila antes de irse, encontró algo que no recordaba haber puesto allí, un cuaderno. Era viejo, con las esquinas dobladas y las páginas amarillentas. Lo abrió, esperando encontrar garabatos o notas antiguas, pero en su lugar encontró algo que la hizo detenerse. En la primera página había una lista con nombres. El último nombre de la lista era el suyo, Sofía Martínez. Pensó que era una broma. Quizá alguien había puesto el cuaderno allí para asustarla. Decidió llevarlo a casa, más por curiosidad que por preocupación. Esa noche, mientras lo revisaba, notó algo aún más extraño. Al final de la lista, después de su nombre, había una nueva línea que se estaba escribiendo frente a sus ojos. Próximo, Clara Muñoz. El corazón de Sofía comenzó a latir con fuerza. Clara era su mejor amiga, y lo último que quería era involucrarla en algo extraño. Cerró el cuaderno de golpe y lo guardó en un cajón, prometiéndose no volver a mirarlo. Al día siguiente, evitó el casillero tanto como pudo. Le pidió a Clara que no se acercara tampoco, inventando una excusa sobre que alguien había puesto algo desagradable allí. Clara se rió, pensando que Sofía estaba exagerando, pero aceptó mantenerse alejada. Sin embargo, al final del día, Sofía no tuvo más remedio que regresar al casillero. Necesitaba su mochila, y no podía dejarla allí toda la noche. Cuando lo abrió, encontró algo nuevo, una foto en blanco y negro. La foto mostraba el pasillo de la secundaria, pero había algo extraño en ella. Aunque el casillero 13 estaba abierto en la imagen, no podía verse lo que había dentro. En su lugar, un vacío negro parecía absorber toda la luz. Sofía miró alrededor, esperando encontrar a alguien que pudiera haberla dejado allí. Pero el pasillo estaba vacío. Rápidamente guardó la foto y cerró el casillero, sintiendo como el aire se volvía más frío a su alrededor. Esa noche, el cuaderno volvió a aparecer, aunque lo había dejado en su casa. Estaba dentro de su mochila, con la lista de nombres extendida. Clara Muñoz ahora estaba tachado,
y un nuevo nombre había aparecido: Daniel Torres. Daniel era un compañero de clase que solía sentarse al final del aula. No era cercano a Sofía, pero verlo en la lista la llenó de temor. Al día siguiente, mientras trataba de ignorar lo ocurrido, escuchó un rumor entre los estudiantes. Decían que Clara no había llegado a casa la noche anterior. La estaban buscando, pero nadie sabía dónde estaba. Sofía sintió un nudo en el estómago. Decidió enfrentar el misterio directamente. Esa tarde, volvió al casillero número 13 y lo vació por completo. Quitó sus libros, su mochila, todo. Tocó nuevamente la hendidura en el fondo y, con un poco de fuerza, logró abrir el compartimento secreto. Dentro encontró algo que la dejó helada: otro cuaderno, idéntico al primero, con los mismos nombres escritos, pero esta vez, el de Clara estaba rodeado por un círculo. Mientras intentaba entender lo que veía, las luces del pasillo comenzaron a parpadear. Un leve susurro llenó el aire, y Sofía sintió que algo se movía dentro del casillero. Retrocedió, pero antes de que pudiera cerrarlo, vio una mano oscura emergiendo del compartimento. Corrió sin mirar atrás, dejando el casillero abierto. Esa noche, soñó con el pasillo, con el casillero número 13 abierto y el vacío negro dentro de él extendiéndose, atrapándola. Clara nunca fue encontrada, y Daniel Torres desapareció días después. Sofía dejó de asistir a la secundaria, incapaz de enfrentar lo que había ocurrido. Hoy, el casillero número 13 sigue cerrado, pero algunos estudiantes dicen que, si escuchas con atención al pasar por el pasillo, puedes oír un susurro que llama por tu nombre. Los trenes dejaron de recorrer la vieja estación de San Tomás hacía más de 20 años. Las vías estaban oxidadas, cubiertas por la maleza, y la estación misma era poco más que una ruina: paredes desmoronadas, bancos destartalados y una taquilla que acumulaba polvo y telarañas. Para Ana, una periodista en busca de historias olvidadas, San Tomás era el lugar perfecto para su próximo reportaje. Había escuchado rumores en el pueblo vecino sobre un tren fantasma que, según los habitantes, seguía pasando por la estación abandonada en noches de luna nueva. Los relatos eran vagos, pero consistentes. El sonido del tren llegaba primero, el eco de un silbato, y luego las luces aparecían en la distancia, iluminando el andén vacío antes de desaparecer en la oscuridad. Intrigada, Ana llegó al lugar una tarde de noviembre, justo antes de que el sol se ocultara. La atmósfera era inquietante. El viento soplaba suavemente entre los árboles, llevando consigo un aroma a tierra mojada y algo más, algo metálico que no podía identificar. Montó su cámara y comenzó a grabar, capturando los detalles de la estación mientras el día daba paso a la noche. Revisó las viejas taquillas y encontró boletos amarillentos, algunos con fechas de 1975, el año del último viaje registrado. En un rincón, había un reloj de pared detenido a las 11:47. Cuando la oscuridad se instaló por completo, Ana encendió una linterna y esperó. Tenía una libreta en la que anotaba sus impresiones y, aunque se sentía tensa, no podía evitar emocionarse. Si algo aparecía, sería la exclusiva que había estado buscando. Pasaron las primeras horas sin incidentes. El único sonido era el crujir ocasional de las hojas bajo sus pies cuando se movía para mantenerse despierta. Pero a las 11:30, algo cambió. Primero fue un ligero temblor en el suelo, apenas perceptible, como si algo pesado se acercara a la distancia. Ana pensó que era su imaginación, hasta que escuchó el sonido inconfundible de un silbato de tren, largo y melancólico. Miró hacia las vías, iluminándolas con la linterna. No había nada, solo los rieles oxidados que desaparecían en la oscuridad.
pero el sonido del tren se hacía más fuerte, acompañado por un ruido rítmico, como el traqueteo de ruedas sobre las vías. No puede ser, susurró, agarrando su cámara. Las luces aparecieron entonces, dos haces amarillos que cortaron la oscuridad. Ana sintió que el aire a su alrededor se volvía más frío. Las luces se acercaron rápidamente, y el temblor en el suelo aumentó, como si un tren real estuviera a punto de detenerse frente a ella. Cuando las luces llegaron al andén, Ana pudo ver la silueta de un tren antiguo, con vagones largos y ventanas iluminadas por una luz cálida. Pero algo estaba mal. A través de las ventanas, no había pasajeros normales. Las figuras que se movían dentro tenían formas borrosas, como sombras sin rostro. El tren se detuvo en silencio, y por un momento, todo quedó en completa calma. Ana, paralizada por el asombro y el miedo, apuntó su cámara hacia el tren, grabando cada detalle. Las puertas de uno de los vagones se abrieron lentamente, pero nadie bajó. «¿Hola?», llamó, su voz temblando. No hubo respuesta. Sin embargo, algo la empujó a acercarse. Subió al vagón, movida por una mezcla de curiosidad y una sensación inexplicable de que debía hacerlo. El interior era aún más extraño. Aunque las luces estaban encendidas, todo parecía cubierto por una capa de polvo, como si nadie hubiera estado allí en décadas. Las sombras seguían moviéndose entre los asientos, pero cada vez que Ana intentaba enfocarlas, desaparecían. Avanzó lentamente por el pasillo, llamando a cualquiera que pudiera estar allí. Fue entonces cuando vio algo en uno de los asientos, un periódico, abierto en una página que mostraba una foto de un accidente ferroviario. El titular decía: «Tragedia en San Tomás, descarrilamiento deja 47 muertos». Ana sintió un escalofrío al leer la fecha del artículo, 20 de noviembre de 1975, exactamente 48 años antes de esa noche. Antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, una voz suave y susurrante rompió el silencio. «Siempre llega alguien nuevo». Giró rápidamente, pero no vio a nadie. El tren comenzó a moverse y Ana perdió el equilibrio, cayendo sobre uno de los asientos. Cuando se levantó, el paisaje afuera ya no era el mismo. Las ruinas de la estación habían desaparecido, y en su lugar, las vías estaban rodeadas por un bosque oscuro, iluminado solo por la luz del tren. «Esto no puede estar pasando», murmuró, tratando de abrir las puertas, pero estaban firmemente cerradas. El susurro volvió, esta vez más claro. «Todos abordamos el último tren». Las sombras dentro del vagón comenzaron a volverse más definidas. Eran personas, o al menos lo habían sido en algún momento. Sus ojos vacíos miraban a Ana, y sus bocas se movían en un murmullo constante. «¿Qué quieren?», gritó Ana, retrocediendo. Uno de ellos, un hombre con un uniforme de revisor cubierto de polvo, dio un paso adelante. «Este tren no tiene final. Solo un ciclo eterno». Ana corrió hacia el fondo del vagón, buscando cualquier salida. Llegó a la última puerta y la abrió con fuerza, encontrándose en otro vagón idéntico al primero. Las mismas sombras, las mismas figuras, como si el tren se extendiera infinitamente. La voz del revisor la alcanzó una vez más. «Tu lugar está reservado». En un acto desesperado, Ana rompió una ventana y saltó. El impacto con el suelo fue brutal, pero cuando abrió los ojos, ya no estaba en el bosque. Había regresado a la estación abandonada, con su cámara aún en la mano. El tren había desaparecido, pero el sonido del silbato todavía resonaba en la distancia. Al revisar las grabaciones más tarde, descubrió que nada de lo que había visto estaba registrado. Sin embargo, había algo al final del video, un susurro claro, que decía:
Nos vemos en el próximo viaje. Cuando Alejandra llegó al hotel, ya era casi medianoche. Había reservado en línea, buscando un lugar tranquilo donde pasar la noche antes de continuar su viaje al día siguiente. El hotel, aunque antiguo, tenía buenas críticas por su encanto clásico y su ambiente acogedor. La recepcionista, una mujer mayor con expresión amable, la recibió con una sonrisa. Bienvenida al Hotel Espejo. Su habitación es la 207. Espero que disfrute su estancia, dijo, entregándole una llave de metal con un número grabado. Alejandra tomó el ascensor, que emitía un leve chirrido mientras subía. Cuando llegó al segundo piso, notó algo extraño. El pasillo estaba iluminado con luces cálidas, pero había una sección donde las lámparas parpadeaban ligeramente. Pasó junto a varias puertas numeradas en orden: 201, 202, 203. Pero algo llamó su atención. Entre las habitaciones 206 y 208 había una puerta que no tenía número. Su pintura era diferente, más oscura, como si hubiera sido olvidada en una renovación reciente. Sacudió la cabeza, atribuyendo su curiosidad al cansancio, y siguió hasta la 207. La habitación era modesta pero cómoda: una cama grande, un escritorio de madera y una ventana que daba al estacionamiento. Después de deshacer su equipaje, Alejandra se dejó caer en la cama, agradecida por el silencio del lugar. Sin embargo, alrededor de las 3 de la mañana, un ruido la despertó. Era un golpeteo suave, rítmico, como si alguien estuviera tocando una puerta. Se levantó y escuchó con atención. El sonido no venía de su habitación, sino del pasillo. Al abrir la puerta, vio que el pasillo estaba vacío, pero el golpeteo persistía. Venía de la puerta sin número. Alejandra sintió un escalofrío. Debe ser algún huésped, pensó, aunque no podía imaginar por qué alguien estaría golpeando esa puerta en medio de la noche. Decidió ignorarlo y volvió a la cama, cerrando la puerta con llave. Al día siguiente, mencionó el incidente a la recepcionista mientras tomaba un café en el lobby. Anoche escuché ruidos, venían de la puerta sin número en el segundo piso. ¿Quién se hospeda allí? La sonrisa de la recepcionista desapareció. Señorita, no hay ninguna habitación sin número. Claro que sí, insistió Alejandra. Está entre la 206 y la 208. La recepcionista negó con la cabeza, visiblemente incómoda. Debe haberse confundido. Esa sección del hotel ha estado cerrada desde hace años. Alejandra quiso protestar, pero decidió no insistir. Sin embargo, la curiosidad la atormentó durante todo el día. Esa noche, después de cenar en el pequeño restaurante del hotel, subió nuevamente al segundo piso. El pasillo estaba en silencio, salvo por el leve zumbido de las lámparas. Al llegar a la puerta sin número, se detuvo. Quería tocar, pero algo en el aire la hizo dudar. La puerta parecía más vieja de lo que recordaba, con la pintura descascarándose y el pomo oxidado. Decidió girar la perilla. Para su sorpresa, la puerta se abrió sin esfuerzo. El interior era oscuro, pero su linterna del teléfono reveló una habitación que parecía suspendida en el tiempo. Los muebles estaban cubiertos de polvo, y las cortinas, raídas, colgaban torcidas frente a una ventana que daba al vacío. No había un paisaje afuera, solo una oscuridad impenetrable. Sobre la cama había una maleta abierta, con ropa que parecía de otra época. Había también un diario. Alejandra lo tomó, quitándole el polvo con cuidado. Al abrirlo, encontró notas escritas con una caligrafía apurada. Escuché el golpe otra vez. Viene de la puerta. No sé cuánto tiempo llevo aquí,
pero estoy seguro de que algo me observa desde la ventana. El espejo me mostró algo que no soy yo. Alejandra sintió que el aire en la habitación se volvía más pesado. Giró sobre sus pasos, dispuesta a salir, pero la puerta se cerró de golpe. ¿Hay alguien aquí?, preguntó, tratando de mantener la calma. El eco de su voz pareció responderle, repitiendo sus palabras con un tono más bajo, más grave. La linterna parpadeó, y por un instante, Alejandra vio algo reflejado en un espejo al fondo de la habitación. Era su propio reflejo, pero no estaba sola. Detrás de ella, una figura oscura se alzaba, con ojos hundidos que brillaban como brasas. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, el golpeteo comenzó de nuevo, esta vez desde dentro de la habitación. Alejandra corrió hacia la puerta, golpeándola con todas sus fuerzas. ¡Déjenme salir! El golpeteo se detuvo, y el silencio fue tan profundo que podía escuchar los latidos de su corazón. De repente, la puerta se abrió sola, y Alejandra salió corriendo al pasillo. Al día siguiente, decidió abandonar el hotel sin dar explicaciones. Sin embargo, mientras recogía su equipaje, la recepcionista la detuvo. «Señorita, olvidó esto», dijo, extendiéndole un objeto. Era el diario que había encontrado en la habitación sin número. Alejandra intentó explicarle que no era suyo, pero la recepcionista sonrió amablemente. Estaba en su habitación, en la mesa de noche. Cuando abrió el diario más tarde, encontró una última entrada escrita con una caligrafía que reconoció como la suya. Nunca debí abrir esa puerta. Ahora ellos me esperan. La familia Sánchez vivía en una tranquila casa a las afueras de la ciudad. Era una casa sencilla, con un jardín pequeño y un porche donde les gustaba sentarse al atardecer. Todo era normal en su rutina hasta aquella noche en que el reloj marcó las 3:15 de la mañana. Fue Samuel, el hijo mayor, quien primero lo notó. Despertó de un sueño ligero cuando escuchó un golpe seco en la puerta principal. Se incorporó en la cama, pensando que había imaginado el ruido, pero lo volvió a escuchar, más insistente esta vez. Bajó las escaleras lentamente, con el corazón latiendo más rápido de lo que le gustaba admitir. Miró por la mirilla de la puerta, pero no vio a nadie. Sin embargo, cuando intentó regresar a su habitación, un tercer golpe resonó, tan fuerte que hizo temblar el marco de la puerta. «¿Quién está ahí?», preguntó, tratando de sonar seguro. No hubo respuesta, pero el golpe se repitió. Samuel decidió abrir, seguro de que era algún vecino o quizá un animal. Pero al hacerlo, no encontró a nadie. El jardín estaba desierto, y la calle, iluminada solo por la tenue luz de las farolas, parecía interminable en su vacío. Cerró la puerta, sintiendo un leve escalofrío, y regresó a su habitación. A la mañana siguiente, le contó a su familia lo ocurrido, pero todos lo tomaron como una broma o el resultado de un sueño particularmente vívido. Sin embargo, esa misma noche, cuando el reloj marcó las 3:15, volvieron los golpes. Esta vez, los escuchó Andrea, la madre. Se despertó, extrañada por el sonido, y bajó al primer piso. Encontró la puerta completamente abierta, a pesar de que recordaba haberla cerrado antes de irse a dormir. Cuando salió al porche, sintió un aire gélido, extraño para la temporada. Llamó a su esposo, Luis, quien bajó enseguida. Ambos revisaron el jardín y la calle, pero no encontraron nada fuera de lugar. «Seguramente fue el viento», dijo Luis, cerrando la puerta con llave. Pero en el fondo, ninguno de los dos estaba convencido. La tercera noche fue peor. A las 3:15, toda la familia fue despertada por los golpes.
Esta vez, no venían de la puerta principal, sino de las ventanas. Eran golpes rítmicos, como si alguien estuviera llamando desde todos los lados de la casa al mismo tiempo. Luis tomó un bate de béisbol y salió al jardín, decidido a confrontar a quien fuera que estuviera jugando con ellos. Pero el jardín estaba vacío, y las ventanas de la casa parecían inmutables, sin señales de impacto. Mientras tanto, en el interior, Andrea vio algo que la hizo retroceder. A través de una de las ventanas, distinguió una figura alta, cubierta por una sombra que parecía moverse con vida propia. No tenía rostro, solo un vacío oscuro donde deberían estar los ojos. Cuando Luis regresó, ella estaba pálida, incapaz de hablar. Esa noche, nadie durmió. Al día siguiente, Andrea buscó respuestas en la iglesia del pueblo. El párroco, un hombre mayor con fama de saber más de lo que decía, escuchó con atención su relato. Esto no es un intruso común, dijo finalmente. Algunos espíritus buscan entrar, pero necesitan ser invitados. Es importante que nunca abran la puerta ni hablen con lo que esté afuera. Andrea volvió a casa aterrorizada, pero más decidida que nunca a proteger a su familia. Esa noche, antes de dormir, selló la puerta con un crucifijo y rezó. Sin embargo, cuando el reloj marcó las 3:15, el golpe resonó una vez más. Esta vez, fue diferente, no era un sonido seco, sino un golpe profundo, como si algo pesado estuviera forzando la entrada. La familia se reunió en la sala, temblando mientras los golpes se hacían más intensos. Entonces, un susurro llenó la casa. «Déjenme entrar. Solo quiero hablar». El susurro no venía de la puerta, ni de las ventanas. Parecía surgir de todas partes, como si la casa misma hablara. Luis, tratando de mantener la calma, gritó: «¿No vamos a abrir?». El susurro se convirtió en una risa baja, fría, que hizo que todos sintieran un nudo en el estómago. «Ya estoy adentro». En ese instante, las luces parpadearon, y la temperatura de la casa cayó bruscamente. Andrea tomó a sus hijos y los llevó al dormitorio principal, mientras Luis intentaba encender las luces nuevamente. Cuando todo quedó en silencio, creyeron que había terminado. Pero al mirar hacia la sala, encontraron algo que los dejó paralizados. Sobre la mesa, había marcas quemadas, como huellas de manos grandes y alargadas. Durante las siguientes semanas, los golpes cesaron, pero la familia sabía que algo había cambiado. Cada noche, a las 3:15, los relojes de la casa se detenían, y el aire se volvía frío. Un día, Samuel encontró un papel doblado en el buzón. No tenía remitente, pero dentro, con una caligrafía temblorosa, solo decía: «No siempre necesitas abrir la puerta para dejar entrar algo». La familia Sánchez se mudó poco después, pero los nuevos inquilinos de la casa aseguran que, a las 3:15 de la mañana, siempre escuchan golpes en la puerta. A las afueras de un pequeño pueblo, había un puente viejo y cubierto de musgo que cruzaba un río angosto pero profundo. Los lugareños lo llamaban el Puente de los Olvidados, un lugar que, según las historias, no debía cruzarse después del anochecer. Las leyendas hablaban de personas que lo cruzaron de noche y nunca llegaron al otro lado, como si el puente las hubiera tragado. Clara había escuchado estas historias desde niña. Ahora, como adulta y escéptica, decidió regresar al pueblo a visitar a su abuela, quien solía contarle esas leyendas con un tono tan serio que le erizaba la piel. Esta vez, Clara quería enfrentar sus miedos y demostrar que no había nada extraño en el puente. Llegó al pueblo al atardecer. Su abuela, al verla, la recibió con una mezcla de alegría y preocupación. «¿Vas a ir al puente, verdad?», preguntó la anciana mientras servía té en la mesa.
Clara rió, tratando de quitarle importancia. Es solo un puente viejo, abuela. No creo en esas cosas. La abuela suspiró y miró por la ventana, hacia la dirección donde estaba el puente, envuelto en sombras. Solo prométeme que no lo cruzarás de noche. Clara no quiso discutir y asintió, aunque en el fondo sabía que no cumpliría esa promesa. Esa noche, cuando el reloj marcaba las 11, Clara tomó su linterna y salió. La noche estaba fría, y una ligera niebla cubría el camino que conducía al puente. Mientras caminaba, pensó en todas las historias que había escuchado, susurros en la oscuridad, pasos que no pertenecían a nadie y la sensación de ser observado. Cuando llegó al puente, lo encontró más deteriorado de lo que recordaba. Las tablas de madera estaban astilladas, y la baranda apenas se sostenía. Encendió la linterna y dio el primer paso, sintiendo como la estructura crujía bajo su peso. La primera mitad del puente fue tranquila. El único sonido era el agua fluyendo debajo y el viento que movía las hojas de los árboles cercanos. Pero cuando llegó a la mitad, algo cambió. El aire se volvió más frío, y la niebla comenzó a espesarse. Clara se detuvo y miró alrededor, sintiendo un leve temblor en las tablas bajo sus pies. Entonces, escuchó un sonido que la hizo detenerse en seco, pasos, lentos y pesados, provenientes del otro extremo del puente. «¿Hola?», llamó, tratando de sonar valiente. No hubo respuesta, pero los pasos continuaron, acercándose poco a poco. Clara apuntó con la linterna hacia adelante, pero la niebla era tan densa que apenas podía distinguir las tablas frente a ella. De repente, los pasos se detuvieron, y un susurro suave llenó el aire. «¿No debiste venir?». Clara sintió que el frío penetraba sus huesos. Retrocedió un paso, pero sus pies tropezaron con algo. Miró hacia abajo y vio una muñeca de trapo vieja, húmeda y cubierta de barro. No recordaba haberla visto al cruzar. El susurro volvió, más claro esta vez. «Devuélvela». Clara recogió la muñeca, tratando de calmar su respiración. Sentía que la observaban desde todos los ángulos, aunque no podía ver a nadie. «¿Quién eres?», preguntó, aunque en el fondo temía la respuesta. El puente pareció temblar bajo su peso, y el susurro se convirtió en un grito desgarrador. «Devuélvela». Clara giró y corrió hacia el inicio del puente, pero por más que avanzaba, las tablas bajo sus pies parecían interminables. Era como si el puente se alargara, manteniéndola atrapada. La niebla a su alrededor se movía como si tuviera vida propia, formando figuras humanas que se desvanecían en cuanto intentaba enfocarlas con la linterna. Los gritos seguían resonando, mezclados con risas infantiles y el sonido de pasos que las seguían de cerca. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vio la orilla. Corrió con todas sus fuerzas y cruzó el puente, cayendo de rodillas al llegar al camino. Al girar para mirar atrás, el puente estaba vacío, cubierto por la niebla, como si nada hubiera ocurrido. Con la muñeca aún en las manos, regresó corriendo a la casa de su abuela. Al llegar, la abuela la estaba esperando en el porche, con una expresión grave en su rostro. «Te dije que no fueras», dijo en un susurro. Clara intentó explicar lo que había sucedido, pero su abuela la interrumpió, señalando la muñeca. Esa muñeca pertenecía a una niña que desapareció en el puente hace mucho tiempo. Nadie la volvió a ver, pero desde entonces, el puente reclama lo que perdió. Antes de que Clara pudiera responder, un golpe resonó en la puerta de la casa. Eran las 3 de la mañana. Cuando su abuela abrió, no había nadie allí. Pero en el suelo, había marcas de pies mojados, y un susurro llegó desde la distancia. «Devuélvela».
La vieja central telefónica de Santa Verónica había estado abandonada durante décadas. Construida en los años 60, alguna vez fue el corazón de las comunicaciones del pueblo, hasta que la tecnología moderna la dejó obsoleta. Ahora, el edificio estaba cubierto de grafitis, sus ventanas rotas y las puertas selladas con tablas de madera. Para Martín, un joven periodista interesado en historias locales, la central era un lugar perfecto para investigar. Había escuchado rumores sobre llamadas misteriosas que aún salían de la línea principal, a pesar de que el edificio no tenía electricidad ni conexión a la red. Algunos decían que si contestabas una de esas llamadas, oías voces de personas que habían muerto, pidiendo ayuda o algo más inquietante, ofreciendo advertencias. Decidido a descubrir la verdad, Martín llegó al edificio una tarde de otoño. El aire estaba frío, y las nubes grises daban al lugar un aspecto aún más lúgubre. Llevaba una mochila con equipo de grabación, una linterna y una libreta para tomar notas. Tuvo que forzar una de las tablas que sellaban una ventana para entrar. El interior estaba lleno de polvo y oscuridad, con restos de muebles destrozados y papeles amarillentos esparcidos por el suelo. Las antiguas estaciones telefónicas seguían allí, alineadas en un rincón, cubiertas de telarañas. Mientras exploraba, algo llamó su atención, un teléfono antiguo, negro y pesado, que descansaba sobre una mesa al fondo de la sala. Estaba fuera de lugar, demasiado limpio, como si alguien lo hubiera colocado allí recientemente. Martín se acercó con cautela. El teléfono no estaba conectado a ningún cable visible, pero eso no evitó que, de repente, comenzara a sonar. El sonido rompió el silencio del edificio, y Martín retrocedió, sorprendido. Por un momento, pensó en ignorarlo, pero la curiosidad fue más fuerte. Levantó el auricular lentamente y lo llevó a su oído. «Hola», dijo con voz temblorosa. Al principio, no escuchó nada, solo estática. Pero entonces, una voz suave y distorsionada respondió. «¿Por qué entraste?» Martín sintió un escalofrío. «¿Quién habla?» La voz ignoró su pregunta. «Te advertí que no vinieras. Ahora estás en la lista». Antes de que Martín pudiera decir algo más, la línea se cortó. Miró el auricular en su mano, preguntándose si acababa de imaginarlo todo. Sin embargo, no tuvo tiempo para reflexionar, porque el teléfono volvió a sonar, más fuerte esta vez. «No puede ser», murmuró, dejando el auricular sobre la mesa. Mientras retrocedía, un ruido detrás de él lo hizo girar. Una de las antiguas estaciones telefónicas, que parecía estar completamente fuera de servicio, emitía un leve brillo en sus luces. Martín se acercó, intentando entender cómo era posible. En la pantalla parpadeaban números, como si alguien estuviera marcando. Entonces, otra voz emergió de los altavoces de la estación. Era diferente, más clara, y hablaba con urgencia. «Sal de aquí. No contestes más llamadas. No los escuches». Martín grabó lo que estaba ocurriendo, pero su corazón latía con fuerza. Antes de que pudiera decidir si debía quedarse o irse, el teléfono de la mesa sonó por tercera vez. Con un nudo en el estómago, levantó el auricular una vez más. «¿Quién eres?», preguntó, con un tono más firme. Esta vez, la voz era masculina, profunda y pausada. «Ya estás aquí. Ahora eres parte del circuito». El teléfono se cortó nuevamente, pero algo cambió en la habitación. El aire se volvió más frío, y una sensación de pesadez cayó sobre Martín. Entonces lo escuchó, un suave susurro que venía de todas partes, como si las paredes mismas hablaran. De repente, las luces parpadeantes de las estaciones comenzaron a brillar con más fuerza,
y las pantallas mostraron un mensaje repetido una y otra vez. Contesta. 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 Martín sintió que algo lo observaba, algo que no podía ver pero que estaba allí, cerca. Decidió que era suficiente y corrió hacia la ventana por la que había entrado. Pero al llegar, las tablas que había retirado estaban de nuevo en su lugar, como si nunca las hubiera tocado. El teléfono sonó una vez más, pero esta vez el sonido era más fuerte, casi ensordecedor. Martín intentó ignorarlo, buscando otra salida, pero el sonido lo siguió, como si lo persiguiera. Cuando miró hacia el teléfono, ya no estaba en la mesa. Ahora estaba en el centro de la sala, iluminado por un haz de luz que no podía explicar. «Esto no está pasando», murmuró, mientras retrocedía. El teléfono dejó de sonar, pero una voz salió del auricular, aunque nadie lo había levantado. «Una vez en el circuito, no puede salir». Martín sintió que su visión se nublaba y el aire se volvió más pesado. Cuando despertó, estaba fuera de la central, tumbado en el suelo junto a su mochila. Al principio, pensó que había soñado todo, pero cuando revisó su cámara, encontró algo que lo dejó helado. Había grabado más de lo que recordaba, el momento exacto en que contestó la llamada, los mensajes en las pantallas, y al final, una figura oscura detrás de él, mirando mientras intentaba escapar. Intentó borrar el video, pero no pudo. La pantalla de su cámara mostraba un mensaje. El circuito está completo. Desde ese día, Martín recibe llamadas en su teléfono personal, siempre a la misma hora, con voces que le susurran desde el otro lado de la línea. Y cada vez que cuelga, el teléfono de la central suena, como si lo estuviera esperando para continuar la conversación. El edificio Mirador era conocido en la ciudad por su diseño peculiar, una torre de apartamentos con ventanales enormes y un vestíbulo que alguna vez fue moderno, aunque ahora estaba desgastado por los años. Sin embargo, lo que lo hacía famoso entre los vecinos no era su arquitectura, sino la historia de su escalera. Los inquilinos decían que, si subías las escaleras después de la medianoche, algo extraño podía suceder. A veces, parecía que nunca llegabas al siguiente piso. Otros afirmaban que escuchaban pasos detrás de ellos, aunque no hubiera nadie más subiendo. Lucía, una estudiante de arquitectura, decidió alquilar un apartamento en el Mirador porque estaba cerca de la universidad. Aunque había escuchado los rumores, no les dio importancia. Para ella, eran solo historias para asustar a los nuevos inquilinos. La primera vez que usó la escalera fue una tarde soleada. El ascensor estaba fuera de servicio y su apartamento estaba en el 5º piso. Las escaleras eran normales, con peldaños de mármol gastado y una baranda metálica que rechinaba al tocarla. Nada parecía fuera de lo común. Sin embargo, una noche, después de estudiar hasta tarde en la biblioteca, algo ocurrió. Llegó al edificio pasadas las 12 y encontró el ascensor nuevamente fuera de servicio. Suspiró, resignada, y comenzó a subir las escaleras. Al llegar al 2º piso, sintió un leve temblor en el aire, como si algo invisible hubiera pasado junto a ella. Pensó que era su imaginación y siguió subiendo. Pero cuando llegó al 3er piso, notó que las luces parpadeaban levemente. «Típico», murmuró, pensando que el sistema eléctrico del edificio estaba fallando. Fue al llegar al 4º piso cuando las cosas comenzaron a sentirse diferentes. Aunque había contado los pisos con cuidado, el número 4 en la pared parecía estar dibujado a mano, como si alguien lo hubiera pintado apresuradamente. Al girar hacia el siguiente tramo de escaleras, notó que el aire se volvía más frío. Las luces ahora parpadeaban constantemente y cada paso resonaba con un eco extraño,
como si el sonido rebotara en un espacio más grande del que podía ver. Cuando llegó al siguiente piso, encontró nuevamente el número 4 pintado en la pared. Lucía frunció el ceño, convencida de que había cometido un error. Bajó un piso para confirmar y vio nuevamente el número 4. Esto no tiene sentido. Intentó subir de nuevo, pero cada vez que llegaba al siguiente nivel, el número 4 la recibía. Ahora el eco de sus pasos parecía duplicarse, como si alguien más estuviera subiendo detrás de ella. «¿Hola?», llamó, girando rápidamente. No había nadie. Pero el eco continuó, resonando con un ritmo que no coincidía con el suyo. Decidió acelerar el paso, subiendo lo más rápido que pudo. Pero el frío era cada vez más intenso, y la baranda metálica parecía congelada al tacto. Sus piernas comenzaban a temblar, y una sensación de desesperación la invadió. Fue entonces cuando vio algo al final del siguiente tramo de escaleras. Una figura, oscura y delgada, que parecía estar de pie junto al número 4. «¿Quién está ahí?», gritó, pero la figura no respondió. En lugar de eso, comenzó a moverse, subiendo lentamente hacia el siguiente nivel. Lucía sintió el instinto de correr, pero no sabía si hacia arriba o hacia abajo. Decidió intentar bajar, pero los números 4 seguían apareciendo, como si estuviera atrapada en un bucle infinito. Finalmente, exasperada, se detuvo en un descanso entre pisos, tratando de calmar su respiración. Fue entonces cuando escuchó algo diferente, una voz. «No deberías haber subido». Lucía giró rápidamente, pero no vio a nadie. Sin embargo, el eco de sus pasos parecía acercarse, ahora mezclado con un susurro constante que no podía entender. «¿Qué quieres?», gritó, su voz temblando. La respuesta llegó desde todas partes, como un coro de voces superpuestas. «Alguien debe quedarse». Las luces parpadearon una última vez antes de apagarse por completo. En la oscuridad, Lucía sintió una presencia a su lado, algo frío que rozó su brazo. Intentó gritar, pero su voz se ahogó en el silencio. De repente, una luz débil iluminó las escaleras, y Lucía vio que estaba en el 5.º piso, frente a la puerta de su apartamento. Sin entender cómo había llegado allí, entró rápidamente y cerró la puerta con llave. Esa noche, no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura oscura al final de las escaleras, esperándola. Al día siguiente, decidió mudarse. Pero antes de irse, habló con el portero, un hombre mayor que había trabajado en el edificio durante años. Cuando mencionó lo que había ocurrido, el hombre la miró con una expresión seria. «No es la primera vez que pasa», dijo en voz baja. «Esa escalera lleva años así. Nadie sabe por qué, pero algunos piensan que está conectada a algo que no podemos entender». Lucía no respondió. Simplemente dejó las llaves del apartamento y se marchó, prometiéndose no volver jamás. Sin embargo, semanas después, escuchó un rumor: el nuevo inquilino de su apartamento había desaparecido. La última vez que lo vieron fue entrando al edificio a medianoche, cuando el ascensor no funcionaba. En un pequeño pueblo rodeado de bosques, había un camino que los locales evitaban recorrer de noche. Se decía que al final del camino había una casa que, aunque parecía normal durante el día, cambiaba al caer la oscuridad. La casa estaba deshabitada desde hacía décadas, pero algunos afirmaban haber visto luces en las ventanas y sombras moviéndose en su interior, como si aún hubiera alguien allí. Manuel, un arquitecto recién llegado al pueblo, se había instalado temporalmente mientras trabajaba en un proyecto. A diferencia de los locales, no creía en supersticiones. Para él,
La casa al final del camino era solo un edificio abandonado, y las historias eran simples exageraciones. Una tarde, mientras paseaba por el bosque, llegó al camino que todos mencionaban. La curiosidad lo llevó a seguirlo, a pesar de las advertencias de los vecinos. Al final del sendero, vio la casa. Era más imponente de lo que había imaginado, una estructura de 2 pisos con ventanas altas y un porche cubierto de hojas caídas. El tiempo había dejado su huella en el lugar. La pintura estaba descascarada y las tejas del techo estaban torcidas. Sin embargo, había algo extraño en ella, algo que no podía identificar. Manuel decidió acercarse. La puerta principal estaba cerrada, pero no con llave. Al empujarla, se abrió con un chirrido que resonó en el silencio del bosque. El interior estaba lleno de polvo, pero los muebles seguían allí, como si alguien los hubiera dejado apresuradamente. En el centro de la sala principal había un piano cubierto por una sábana, y en las paredes colgaban cuadros que mostraban a una familia de rostro solemne. Mientras exploraba, notó algo peculiar, un reloj de péndulo en la esquina. A pesar de los años de abandono, el péndulo seguía moviéndose, marcando el tiempo con un tic-tac constante. Imposible, murmuró, acercándose al reloj. Antes de que pudiera inspeccionarlo más de cerca, escuchó un ruido en el piso superior. Era un crujido leve, como si alguien estuviera caminando. «¿Hola?», llamó, esperando no obtener respuesta. Pero el silencio que siguió fue aún más inquietante. Decidió subir las escaleras, convencido de que debía ser un animal que se había colado en la casa. Cada escalón crujía bajo su peso, y el aire parecía volverse más frío a medida que avanzaba. El pasillo del segundo piso estaba oscuro, iluminado solo por los últimos rayos de sol que se filtraban a través de las ventanas sucias. Al final del corredor, una puerta estaba entreabierta. Cuando la empujó, encontró un dormitorio. La cama estaba hecha, como si alguien la hubiera arreglado esa misma mañana. Sobre la mesa de noche había una fotografía enmarcada, que mostraba a la misma familia de los cuadros de la sala. Sin embargo, esta vez había algo diferente en sus rostros. Parecían estar mirando directamente a Manuel, con expresiones que antes no estaban allí. Un leve murmullo rompió el silencio, haciéndolo girar bruscamente. Venía del pasillo. «¿Quién está ahí?», preguntó, su voz temblando ligeramente. No hubo respuesta, pero el murmullo continuó, más claro ahora. Era una voz baja, susurrante, que parecía repetir su nombre. Manuel decidió que ya era suficiente. Bajó las escaleras rápidamente, dispuesto a salir de la casa. Pero cuando llegó a la sala, notó que algo había cambiado. El reloj de péndulo ahora estaba detenido, marcando las 11:15, una hora que no tenía sentido en ese momento del día. Además, el piano ya no estaba cubierto por la sábana. Las teclas blancas y negras parecían relucir en la penumbra, y un leve sonido de notas desafinadas llenaba el aire, como si alguien acabara de tocarlo. Fue entonces cuando vio algo que lo hizo detenerse en seco. En la ventana, reflejada en el cristal, había una figura. No era la suya. Era alta, delgada, con un rostro borroso que parecía derretirse en sombras. Manuel corrió hacia la puerta, pero al intentar abrirla, estaba cerrada. Giró el pomo desesperadamente, pero no se movió. El murmullo volvió, esta vez más fuerte, rodeándolo. «Te estábamos esperando». Giró sobre sus pasos, buscando otra salida, pero el aire se sentía más pesado, como si algo invisible lo estuviera empujando hacia el centro de la sala. El reloj comenzó a moverse de nuevo, pero ahora en sentido contrario, emitiendo un tic-tac ensordecedor. «¿Qué quieren?»,
gritó, con la voz quebrada. Las sombras en las esquinas de la habitación parecieron moverse, convergiendo en una sola figura frente a él. Los ojos de la sombra eran dos puntos brillantes, como brasas en la oscuridad. Tu lugar está aquí, dijo la figura, con una voz que resonó en toda la casa. Manuel sintió que su cuerpo se paralizaba, incapaz de moverse. La figura levantó una mano, señalando el reloj. El tiempo no corre hacia adelante para todos. De repente, todo quedó en silencio. La puerta se abrió de golpe, y la luz del exterior inundó la sala. Manuel corrió sin mirar atrás, atravesando el camino hasta llegar al bosque. No se detuvo hasta llegar a su coche. Con las manos temblando, encendió el motor y salió del lugar. Al día siguiente, intentó contar lo que había ocurrido, pero nadie le creyó. Algunos dijeron que simplemente había dejado que las historias del pueblo se metieran en su cabeza. Sin embargo, desde esa noche, Manuel notó algo extraño. Cada vez que miraba un reloj, las agujas parecían detenerse brevemente antes de continuar. Y en el reflejo de las ventanas, a veces veía una sombra que no era la suya. La casa al final del camino sigue allí, intacta, esperando a su próximo visitante. Clara trabajaba como maestra suplente en una pequeña escuela rural. A pesar de que el edificio era viejo, con paredes que parecían susurrar historias del pasado, el ambiente era cálido y los niños eran respetuosos. Cuando el maestro titular se tomó una licencia por enfermedad, Clara asumió la responsabilidad de un grupo pequeño de sexto grado. El aula donde daba clases estaba en un rincón apartado del edificio, justo al lado de una biblioteca olvidada que apenas se usaba. Durante los primeros días, todo transcurrió con normalidad. Pero el tercer día, mientras preparaba su clase al final de la jornada, encontró algo extraño en su escritorio, un cuaderno viejo, con tapas de cuero marrón y las esquinas gastadas. No recordaba haberlo visto antes. El cuaderno estaba cerrado, sin título ni etiquetas. Intrigada, lo abrió. En la primera página, con una caligrafía antigua, estaba escrito: los nombres que aquí aparecen nunca serán olvidados. Clara pensó que se trataba de un libro de registro antiguo. Pasó las páginas, encontrando listas de nombres, algunos con fechas al lado, otros sin nada más. Los nombres no eran de ningún estudiante actual, algunos eran de hace décadas, según las fechas. Dejó el cuaderno en el escritorio, pensando que debía pertenecer al archivo de la escuela, y continuó preparando su clase. Sin embargo, algo en el aire del aula se sentía diferente. Una brisa fría pasó por la habitación, haciendo que las hojas del cuaderno se movieran solas. Cuando regresó al escritorio, una página nueva estaba abierta. Había un solo nombre escrito en tinta fresca: Clara Ramírez. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Cerró el cuaderno de golpe y lo guardó en un cajón, decidida a no pensar más en ello. Esa noche, mientras corregía tareas en casa, sintió una sensación extraña, como si alguien estuviera detrás de ella. Al girar, no vio nada, pero su reflejo en la ventana parecía moverse un segundo más lento de lo que debería. A la mañana siguiente, llegó temprano a la escuela. Decidió devolver el cuaderno a la biblioteca, pensando que quizás se trataba de una broma pesada de algún colega. Sin embargo, cuando abrió el cajón, el cuaderno ya no estaba allí. Lo encontró en el escritorio del aula, exactamente donde lo había visto por primera vez. Esta vez, estaba abierto en una página diferente. Había otro nombre escrito: Luis Herrera. Clara no reconoció el nombre, pero algo en su mente lo relacionaba con alguien. Cuando revisó los archivos de la escuela, encontró que Luis Herrera había sido un alumno en los años 50.
según los registros, había desaparecido misteriosamente mientras jugaba en el patio trasero, y nunca lo encontraron. El corazón de Clara comenzó a latir más rápido. Las palabras del cuaderno resonaban en su mente, los nombres que aquí aparecen nunca serán olvidados. Esa misma tarde, uno de sus estudiantes, Mateo, mencionó que había visto algo raro cerca de la biblioteca. Maestra, creo que alguien estaba dentro. Pero cuando fui a ver, ya no había nadie. Clara intentó tranquilizarlo, pero las palabras del niño solo aumentaron su ansiedad. Decidió echar un vistazo ella misma después de la clase. Cuando llegó a la biblioteca, el lugar estaba envuelto en penumbras. La luz apenas se filtraba a través de las ventanas polvorientas. El cuaderno estaba allí, en una de las mesas, abierto en una nueva página. Había otro nombre escrito, Mateo González. Clara sintió un nudo en el estómago. Mateo era uno de sus estudiantes. Al regresar al aula, buscó a Mateo, pero no estaba allí. Preguntó a los otros niños, quienes dijeron que lo habían visto salir al recreo, pero no había regresado. Lo buscaron por toda la escuela, sin éxito. Esa noche, Clara no pudo dormir. Revisó el cuaderno una y otra vez, pero los nombres no cambiaron. Pensó en destruirlo, pero algo le decía que eso no resolvería el problema. Al día siguiente, Clara encontró el cuaderno en su escritorio, como siempre. Esta vez, estaba abierto en la última página, que estaba en blanco excepto por una frase: cuando se llena, comienza de nuevo. En ese momento, escuchó un susurro detrás de ella. Giró rápidamente, pero no vio a nadie. Sin embargo, el aire en el aula se volvió más frío, y las luces comenzaron a parpadear. El cuaderno cayó al suelo, y cuando Clara lo recogió, vio que una nueva lista había comenzado. El primer nombre era el suyo. Clara supo entonces que el cuaderno no podía ser dejado atrás. Era parte de ella ahora, y cada nombre que escribiera estaría marcado. Esa fue la última vez que alguien vio a Clara. Su aula quedó vacía, y aunque la escuela intentó contratar a un nuevo maestro, ninguno duró más de una semana. Todos hablaban de ruidos extraños, voces y un cuaderno que siempre aparecía en el escritorio, con nuevos nombres cada vez. El cuaderno sigue allí, esperando al siguiente maestro que se atreva a abrirlo. En lo profundo de un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, donde las montañas susurraban secretos al viento, se encontraba una vieja cabaña de madera. Oculta entre pinos centenarios, sus paredes cubiertas de musgo y ventanas empañadas por la humedad del bosque la hacían parecer un guardián de historias perdidas. Era una de esas noches en que la lluvia fina apenas se escucha, pero su presencia se siente en el aire frío y denso, envolviendo todo en un manto gris y sereno. Ana había llegado a ese lugar buscando silencio. Después de años en la ciudad, entre el tráfico constante y el ruido de voces desconocidas, su alma anhelaba el tipo de quietud que solo un bosque puede ofrecer. La cabaña había estado deshabitada por mucho tiempo, y la gente del pueblo rara vez hablaba de ella. Solo decían que era un lugar tranquilo, demasiado tranquilo, decían algunos, con miradas que sugerían más de lo que decían las palabras. Dentro, la atmósfera era densa de antigüedad. Muebles de madera oscura, una chimenea de piedra con marcas de hollín que contaban cientos de noches pasadas junto al fuego. Las sombras proyectadas por las llamas parecían moverse con vida propia, danzando sobre las paredes cubiertas de fotografías en sepia de rostros que ya nadie recordaba. La primera noche, Ana durmió profundamente, mecida por el sonido de la lluvia golpeando el techo. Pero al amanecer, algo en la casa había cambiado. No podía decir exactamente qué era,
Tal vez la manera en que la luz del sol filtrada por las ramas creaba sombras inusuales en el suelo o como el crujir de la madera parecía más consciente. No sentía miedo, pero la sensación era como la de estar acompañada por algo que no podía ver. A medida que pasaron los días, Ana comenzó a notar pequeños detalles. Objetos que no estaban donde los había dejado, un susurro apenas audible cuando se apagaba el fuego, y, una noche, una puerta del ático que encontró abierta, aunque estaba segura de haberla cerrado. Subió lentamente por la escalera chirriante, la luz de su linterna cortando la penumbra polvorienta. Allí, en un rincón, encontró un diario antiguo. La portada de cuero estaba desgastada, y las páginas amarillentas estaban cubiertas de una letra pequeña y delicada. Las primeras entradas eran cotidianas, casi banales, registros de lluvias, cosechas y visitas. Pero a medida que avanzaba, la escritura cambiaba. Las sombras parecen moverse, decía una entrada. A veces, escucho voces cuando todo está en silencio. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no de miedo, sino de reconocimiento. Las palabras en el diario reflejaban exactamente lo que ella había empezado a experimentar. Esa noche, decidió no encender la chimenea. Se sentó en la mecedora, dejando que el silencio hablara. La oscuridad en la habitación se espesó, y pronto, los susurros regresaron. No eran palabras claras, solo un murmullo constante, como el eco de una conversación antigua. Cerró los ojos y se concentró en escuchar, dejando que los sonidos llenaran su mente. De repente, un golpe suave la hizo abrir los ojos. La puerta delantera se había entreabierto. Se levantó despacio y se acercó, pero no había nadie afuera. Solo la lluvia cayendo, más fuerte ahora, sobre las hojas de los pinos. Cerró la puerta, pero justo antes de hacerlo, vio algo en el borde del bosque, una figura, quieta entre los árboles. Era alta y delgada, y parecía observarla. Parpadeó y la figura había desaparecido. Ana no sentía miedo, solo una curiosidad creciente. Al día siguiente, decidió explorar más a fondo el bosque. Caminó entre los árboles, sintiendo la humedad del suelo y el olor a tierra mojada. Cada paso la llevaba más lejos, pero el bosque parecía no tener fin. De repente, escuchó el mismo susurro, esta vez más claro, como si viniera desde el suelo mismo. Se agachó, apartando las hojas, y descubrió una pequeña caja de madera enterrada parcialmente. Dentro de la caja había cartas, viejas y descoloridas, pero aún legibles. Eran de alguien llamado Lucía, dirigidas a un hombre llamado Sebastián. Hablaban de encuentros secretos en la cabaña, de promesas hechas bajo la lluvia, de despedidas que nunca debieron haber ocurrido. Y, en la última carta, una frase que hizo que el corazón de Ana latiera más fuerte: las sombras de la cabaña conocen nuestro secreto. A veces susurran tu nombre. Regresó a la cabaña con las cartas, sintiendo que había desenterrado algo más que recuerdos. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el tejado, Ana escuchó los susurros de nuevo. Esta vez, podía distinguir palabras. Eran suaves, apenas audibles, pero claras. Gracias por escuchar. Entonces lo entendió. La cabaña no estaba embrujada, estaba viva, llena de historias atrapadas entre sus paredes. Historias de amor y pérdida, de secretos enterrados bajo la sombra de los pinos. Y los susurros no eran advertencias, eran confesiones, ecos de almas que solo buscaban ser escuchadas. Cuando Ana dejó la cabaña, lo hizo en silencio, despidiéndose como de un viejo amigo. Al cerrar la puerta por última vez, sintió que algo en el aire había cambiado, como si el bosque mismo respirara más tranquilo. Las sombras en las ventanas ya no parecían tan densas,
y el viento que soplaba entre los árboles llevaba un susurro diferente, uno que sonaba casi agradecido. Mientras se alejaba por el sendero, supo que las historias de la cabaña no habían terminado. Solo estaban esperando al siguiente viajero que estuviera dispuesto a escuchar. Si es tu primera vez aquí, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas historias de miedo. Necesitamos tu ayuda. Comparte estos relatos con tus amigos y seres queridos. Juntos, haremos crecer esta comunidad y traeremos más historias inquietantes para ti.